Pero Dios hablaba a un hombre, a un profeta, para darle un mensaje al pueblo. Pero ahora es diferente. Dios te habla a ti. Ya no es a través de un profeta. Ya no es a un hombre exclusivo allá que le habla y él viene y le habla al pueblo. Jesús dijo: Él les hablará todo lo que oyere. Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Que está ardiendo en mí. Aleluya, gracias Señor. Amén. Dale ese aplauso fuerte a Jesús. Que se oiga desde Argentina hasta Canadá ese aplauso de gozo. En Deuteronomio capítulo 30 y en el versículo 19, vamos a leer juntos ahí. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuántos quieren vivir su descendencia? ¿Cómo? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Di conmigo: amando al Señor, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén y amén. Aleluya. ¿Dónde está la vida, la bendición? En atender a su voz y seguirle a Él. Y hoy quiero que hoy tomes una decisión: seguir su voz. Di conmigo: seguir su voz. Seguir su voz. Seguir su voz. Cuando a alguien le hacen una traqueotomía es que le abren aquí en el cuello y ponen un tubo para que pueda respirar. Cuando alguien está en estado grave, le hacen una traqueotomía. No sé si alguno ha visto a alguien con una traqueotomía. No sé, alguno lo haya visto. Bueno, cuando tiene eso, la persona puede estar despierta con la traqueotomía y trata de hablar y no se le oye. Mueve la boca, pero no se le entiende. ¿Por qué pasa eso? Si las cuerdas vocales están bien, si la persona desea expresar algo, ¿por qué no se escucha su voz? Bueno, porque el aire es el que mueve las cuerdas vocales para que se escuche la voz. Si no hay aire, aunque te esfuerces por hablar, nadie te va a escuchar. Cuando el viento mueve las cuerdas vocales, todos escuchamos. Todos escuchamos. Un cantante con las cuerdas vocales enfermas tiene problemas para cantar precioso. El viento del Espíritu, la presencia maravillosa del Espíritu, es la que hace que tú también oigas la voz de Dios. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Es el Espíritu Santo que es el que trae la voz de Dios. Cuando Jesús estuvo en el Jordán, que vino para ser bautizado por Juan el Bautista, dice la Escritura que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma
Y cuando vino sobre Jesús, se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, a él oíd. La voz del Espíritu viene, la voz de Dios viene cuando el Espíritu viene. Por eso en Joel, en el capítulo 2 dice, nos promete que Él derramará de su Espíritu sobre su pueblo. Y entonces profetizarán. Dice el texto bíblico, dice profetizarán. Voy a leérselo. Dice: después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos sí derramaré de mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Así que la voz de Dios, los sueños, la profecía, la visión viene cuando el Espíritu es derramado. ¿Quieren oír la voz de Dios? Cuando el Espíritu es derramado, la voz de Dios comienza a escucharse. Cuando no hay voz de Dios es que tenemos lejos al Espíritu de Dios. Pero vengo con promesa preciosa. Viene un aumento de la voz de Dios. Viene un aumento. ¿Cómo lo sé? El Joel profetizó que nosotros en este tiempo veríamos ese derramamiento del Espíritu y escucharíamos su voz, escucharíamos la profecía, los sueños, las visiones. La revelación viene cuando el Espíritu viene. A veces el Espíritu te habla, el Espíritu Santo te habla con anterioridad las cosas que vendrán. Por eso dijo Jesús: Él les mostrará las cosas que vendrán. Te muestra lo que el Espíritu va a hacer. Nosotros sabíamos que íbamos a estar en televisión antes de que en Colombia hubiera un solo programa donde se pudiera predicar con libertad el Evangelio. Hubo 2 programas cristianos de entrevistas, donde se hablaba, entrevistas sobre cualquier tema que a la gente le gusta, pero en esos temas se testificaba de una forma prudente, disimulada el Evangelio. Pero predicar como estoy predicando ahora, que están escuchándome en toda Iberoamérica, en este momento, en Colombia, el domingo en Canal Nacional, escuchándome, solo eso no existía. Pero nosotros sabíamos antes de eso, por una visión que el Señor me dio. Yo estaba orando y vi un hombre predicando en un auditorio como especie de coliseo. Era porque tenía unas graderías, pero no eran graderías de una harina o coliseo así grande hacia arriba, sino era el auditorio y terminaba en graderías. Y yo le pregunté al Señor: ¿quién es el que está predicando? Y me hizo como un zoom, me acercó y me vi predicando en la televisión. Fue una visión y ya. Pero las visiones las da el Espíritu Santo. Ahora está el cumplimiento. Ahora estamos predicando en la televisión. Ahora el Centro Mundial del Avivamiento es un auditorio de miles con unas graderías a los lados a unas que se siguen construyendo. Eso lo supimos 35 años atrás, antes de que existiera siquiera una iglesia así grande en América Latina. Es el Espíritu que te muestra con anticipación. Pero a veces es cuando caminas con Él. Tú ni sabes, vas caminando, pero Él te va mostrando. Le pasó al siervo de Abraham. Abraham lo envía, dice: ve a la tierra de Harán donde están mis familiares y busca esposa para mi hijo, pero no de esta tierra cananea, de allá tráemela. ¿Ustedes saben lo que es esa misión? Que tu jefe te mande a buscarle la esposa al hijo, y si no le gusta, pierdes tu empleo. Pero aquí es mucho más grave. No era el jefe, era el amo. ¿Qué le podía costar hasta la vida equivocarse? Y así que yo me imagino que este Eliezer se fue orando todo el camino. Y
Dios mío, ayúdame. Y cuando llegó al lugar, entonces dijo: ¿cuál será de todas las jóvenes que salían a recoger el agua? Voy a poner una señal, que la que me debe beber a mí y que diga que también a mis camellos, que esa sea. Y entonces vino una joven y él le pidió agua y ella le dio. Y le dijo: también te daré para tus camellos. Y le dio a los camellos. Y entonces le preguntó: ¿tú quién eres? ¿De dónde eres? Y ella dijo: yo soy hija. Y empieza a describir su genealogía. Y era la familia de Abraham. Y este hombre cae de rodillas y le dice: Dios, tú me guiaste a la familia de Abraham. Yo sé que voy bien. Eso nos sucede en el camino. A veces Dios te dice lo que Él va a hacer, que te va a dar un negocio, que te va a dar una esposa, que te va a abrir una puerta. Pero a veces no te lo dice. Pero en el camino empiezas tú a ver cómo Él lo hace, cómo te abre la puerta. Y tú sabes, porque hay gozo en tu corazón, o hay paz en tu corazón, que es Dios el que te está hablando. Y eso es lo que quiero, que sigan al Espíritu Santo, la voz del Espíritu. Pero a veces es después de que pasan las cosas que tú dices: wow, fue Dios el que nos guió en esto. Es Dios el que nos guió, el que nos trajo aquí. Los discípulos, cuando se encontraron con Jesús camino a Emaús, no sabían que era Jesús. E iban hablando con Él en el camino y llegaron a Emaús. Y cuando partieron el pan, Jesús desapareció. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba en el camino? Sí, a veces nos damos cuenta después: claro, fue Dios el que movió esto. A veces hasta decimos: tal vez la persona que se cruzó con nosotros era un ángel que nos guió en el camino. Así que, mis hermanos, hoy decidamos seguir la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Mejor que lo hagamos. Yo estaba orando hace 35 años y el Espíritu Santo me dijo: ¿quieres ser pastor? Y yo le dije: uy, no, Señor, yo quiero ser un predicador, como es los que traemos invitados, al doctor Motesi, a los pastores Switcher, cuando traemos, el doctor Pagán, vienen, predican y siguen su camino. Y yo pensé que ese era mi llamado, eso era lo que yo quería hacer: venir, predicar, seguir mi camino. Pero pastor, Señor, tú sabes lo que es atender las familias, los problemas, las complicaciones. O sea, pastorear es la mayoría se mueren del corazón. ¿Sabían ustedes? Aquí en este país, por estadísticas, los pastores, la mayoría se mueren del corazón. Es una carga, porque los adopta uno como sus hijos. Y luego viene la traición. La traición hiere, es el arma que Satanás usa contra los pastores, contra los siervos de Dios. Por ejemplo, al Señor, Judas fue el traidor en el último momento. Kathryn Kuhlman tenía un músico que era su mano derecha, lo llevaba a todas partes, y en el último año la traicionó, la difamó y no lo pudo soportar. Su corazón se agrandó y murió al año. Smith Wigglesworth llegó un día, oraba por los enfermos, tenía una unción de milagros impresionante. Y llegó un día y le preguntó a un hombre: ¿cómo siguió tu niña? Porque él había ido a orar por ella. Y él le contestó con dureza, dijo: peor desde que usted oró por ella. Y le dio tan duro que se sentó en una silla y ahí murió. La traición es un arma diabólica. No sé por qué se lo estoy diciendo a ustedes hoy, pero bueno, no quería ser pastor, pero luego pensé: si el Señor me lo está pidiendo, ¿no debo yo seguir su voz? Y entonces me arrodillé y le dije: Señor, si tú quieres que yo sea pastor, por favor, tú vas conmigo, tú me ayudas en la consejería, tú me ayudas en todo, porque esto es muy difícil.
Y el Señor enseguida, yo sentí como cuando pones una moneda dentro de una alcancía, dentro de esos marranitos que ahorran monedas, clic, cayó algo sobre mí y sentí una compasión por las almas. Sentí un amor por los creyentes como nunca antes lo había sentido, y supe que Él me había dado corazón de pastor. Lo supe en mi espíritu que Él lo había hecho. Así que hoy pastoreamos uno de los ministerios más grandes que hay en América. Pero no lo sabíamos que Él tenía ese llamamiento para nosotros. De ahí aprendimos a seguir su voz. Cuando Patti en el 2001 tuvo un sueño que salíamos a la plaza de Bolívar y miles de personas iban uniendo, cientos y cientos de personas, y a la plaza llegábamos miles. Y entonces llegamos a Bogotá. Ese sueño lo tuvo en Israel cuando estábamos frente al mar de Galilea en un hotel ahí en ¿cómo se llama esa ciudad? No, la ciudad, ahora se me olvida. Bueno, el mar de Galilea, ahí en un hotel ahí al frente. Esa noche Patti soñó que había una tormenta terrible, y llegamos a la barca y Jesús dijo: yo sé que tu país está en una marea muy fuerte, pero hagan una marcha. ¿Te acuerdas? Era una marcha a la plaza de Bolívar, declarando: con Jesucristo Colombia en paz. Y nos fuimos e hicimos la marcha y la gente se unió. Pero esa no fue el cumplimiento de esa palabra. Eso fue el año pasado, cuando un mes antes, 50 días antes, hablé a los pastores de la ciudad. Le dije: hagamos la marcha para Jesús. Y entonces ellos dijeron: sí, lo hacemos, nos unimos, lidérenos, guíanos. O sea, sé tú el director de esa marcha. Y dos pastores más ayudándome, el pastor Héctor Pardo, el pastor Eduardo Gómez, y un comité que se unió con nosotros, y fuimos a la marcha. 50 días, anunciamos la marcha. Y como en el sueño se fueron uniendo las misiones, las denominaciones, las asociaciones. 176 ciudades de Colombia salieron a marchar. Era el cumplimiento de ese sueño que había venido 23 años atrás. Aleluya. Cuando nos dijo: no habrá lugar cerrado para contener la multitud, yo me imaginaba que íbamos a predicar en un parque abierto, que así iba a ser avivamiento, la iglesia en un parque abierto. Eso puede pasar en algunas ciudades, pero no en Bogotá, porque llueve, porque hace frío. Pero yo me imaginé algo así. Bueno, eso era lo que yo creía, pero yo no sabía que iba a existir internet. Estoy hablando que esto nos lo habló en el año 92. No existía internet, no existían los celulares, no existían las redes sociales. Y ahora, mientras estamos hablando, las redes sociales están conectadas, la televisión está conectada, la radio está conectada. No hay límites, no hay paredes para proclamar el evangelio. Él cumplió su palabra, nos dijo cosas que ni siquiera existían. Pero déjenme decirles que Él grita desde cada rincón de tu vida su voz para ti. No es que tú digas: pero ¿por qué Dios no me habla? Dios sí te habla. La escritura dice: no clama la sabiduría. Cuando lees Proverbios con detenimiento, te encuentras que esa sabiduría, que es el temor de Dios, tiene que ver con el Espíritu Santo. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, en la entrada de la ciudad, en la entrada de las puertas, da voces. Él te habla de muchas maneras. Hoy, mientras estoy predicando, te está hablando. Mientras lees la Biblia,
mientras conversas con alguien y tú sientes cuando el consejo viene de Dios. Como también te pueden decir y abrir los ojos y mostrarte una tremenda bendición y te hacen todos los gestos, pero dentro de ti no hay paz. Tú dices, Dios no quiere que yo vaya por ahí. No tengo paz. Si no hay paz, Dios no está ahí. Busca la paz y síguela. Hoy estamos hablando de seguir su voz. Seguir su voz. No sientas temor de oírla. No sientas temor. Adán y Eva desobedecieron al Señor. Y estaban en el Edén cuando oyeron la voz de Dios. Y la Biblia dice que cuando oyeron su voz se escondieron. Y entonces Él empezó a llamarlos y ellos dijeron, es que oímos tu voz y tuvimos temor, que habían desobedecido. Entonces a veces Dios quiere hablarnos, pero nosotros tenemos temor para oír esa voz. Nos sentimos indignos, a veces acusados por el diablo. Si tú confesaste tu pecado y te apartaste, ya Dios te perdonó, pero Satanás te quiere acusar. Y entonces eso hace que temas escuchar la voz de Dios. A veces es fuerte lo que Él pueda decirnos. Cuando estaba dando los 10 mandamientos, al pueblo le pareció muy fuerte. Y dijeron, no nos hables tú, Señor, háblanos a través de Moisés. De ahí en adelante el Señor no hablaba directo a los hombres, sino que hablaba a través de los profetas. Y dice en Hebreos, porque no soportaban lo que se les decía. No era porque tuvieran miedo del ruido de la voz de Dios, era que no les tenían miedo de lo que Dios estaba diciendo. Dios sí quiere hablarnos. Estoy seguro que Dios quiere hablarte, pero no dejes que el diablo te quite, te condene y te impida escuchar la voz de Dios. Necesitas oír la voz de Dios. Necesitas tomar decisiones sabiendo que Dios está en ellas, que Él es el que te está guiando. A veces queremos oír nuestra propia voz. Tenemos un plan nosotros y nos enamoramos de la persona equivocada e insistimos, pero dentro sabemos que no nos conviene. Entonces pedimos el consejo y el pastor dice, mire, esa persona no le conviene. Entonces nos vamos al otro consejero y al otro consejero, hasta que alguien diga lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Igual con un negocio, igual con una amistad. No queremos oír, que oímos nuestra voz. O quizá no sabemos que Dios habla. Yo no sabía que Dios hablaba. Ya era creyente. Ya nos congregábamos fielmente con mi esposa en la iglesia. Y un día una predicadora, una mujer, dio un sermón y contó experiencias donde cuando Dios le habló, cómo Dios le hizo lo que le había prometido. Y yo estaba sorprendido. Dios sí habla. Dios sí habla. Yo amaba al Señor, leía la Biblia, oraba y que creía en Él 100%, lo seguía, lo tenía en mi corazón, pero no tenía idea que Él hablara, que Él pudiera hablar a mi corazón. Así que me metí a orar todos los días. Señor, yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz, yo quiero oír tu voz. Yo soy insistente cuando algo lo quiero. Y un día, menos esperado, el Señor me dijo, esta es mi voz. Y yo, no entró por mis oídos, fue en mi espíritu. Y yo supe, Señor, ¿me estás hablando? Digo, sí. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo salí de ese lugar gritando de gozo. Yo quería decirle a todo el mundo, Dios habla, Dios habla, Dios sí habla. Bueno, Dios le hablaba a Adán, pero como fue echado del paraíso,
Uno piensa, Dios ya no va a hablar, pero Dios le habló a Noé. No le habló a toda la generación, a Noé. Y Noé le habló al pueblo, pero no le creyeron. Pero construyó el arca, y cuando vino la inundación, el diluvio, entonces se dieron cuenta que Dios sí le había hablado a Noé, pero ya era tarde. Dios le habló a Abraham. Quizás se burlaron por muchos años. Este abuelito dice que va a tener un hijo. Tiene 75 años, ya que va a tener hijos. 85. Y Dios no fue el que le habló. 90. Dios no fue el que le habló. 99. Y a los 100 Dios le regala a su hijo, porque Dios sí habla. Y supieron, sí, Dios sí le habló a él. Dios le habló a Isaac, y él sembró en el desierto. Y yo creo que esos filisteos decían: este hombre está loco. Dice que sembrando en el desierto no hay agua, no está lloviendo, va a perder la semilla. Y se burlaron, pero al año todas dio cosechas, y fue el hombre más rico en su territorio. Ahí supieron, Dios sí habla. Dios le habló a Isaac. Dios le habló a Moisés. Quizás se burlaron, los israelitas se enojaron cuando Faraón duplicó el trabajo, pero cuando vieron que las señales, cuando vieron las plagas, cuando salieron de Egipto, cuando el mar se abrió, entonces festejaron. Dios sí le habló a Moisés. Dios le habló a los jueces, Dios le habló a los profetas, a los apóstoles. Pero Dios hablaba a un hombre, a un profeta, para darle un mensaje al pueblo. Pero ahora es diferente. Dios te habla a ti. Ya no es a través de un profeta. Ya no es a un hombre exclusivo allá que le habla, y él viene y le habla al pueblo. Jesús dijo: Él les hablará todo lo que oyere. Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Y allí es donde dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y las sigo. Dice: voy a sacar mis ovejas, iré delante de ellas y ellas me seguirán, porque conocen mi voz. Vas a acostumbrarte a oír la voz de Dios. La unción misma les enseñará todas las cosas conforme ella os enseñe, dice en Primera de Juan. Así haced, porque Él es verdad. El Espíritu enseña, y Él, como te enseña, así es que tú tienes que andar. La pregunta es: ¿cómo hago para escuchar su voz? En quietud y en reposo es donde Dios habla. Dios te va a hablar en el secreto. En Mateo dice, Jesús dijo cuando enseñó la oración, dijo: cuando tú ores, habla a tu Padre que está en secreto. Dice: primero cierra tu puerta. Dice: entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto, que te escucha en secreto, te recompensará en público. ¿Quieres oír la voz de Dios? La vas a oír en tu oración privada. Cierra la puerta, apaga el celular. Es ideal en la mañana, no escuches a nadie más, sino primerito lo escuches a Él. El mejor tiempo. Otro tiempo excelente que por muchos años lo usé era en la noche, cuando ya todo se apagaba. Ya los niños, cuando teníamos los niños, eran pequeños, estaban dormidos, el televisor estaba apagado y la casa estaba en silencio. Iba y buscaba al Señor, y allí, de tiempo en tiempo, escuchaba su voz. Es crear ese ambiente, porque Él te va a confirmar lo que te está diciendo. A veces tendrás un sentir, y de pronto viene algo o alguien, o el sermón o la Biblia o algo que te confirma lo que Dios te está diciendo. Te va a librar. Aleluya. Te va a librar de confusión.
Un día yo estaba muy enfermo, no sé por qué fue lo que me dio por allá en el 2000. ¿Te acuerdas, amor? 2001, algo así. Y entonces vinieron los hermanos con tanto amor y me dijeron: pastor, todos me rodearon, porque yo le dije: vengan, oren, ministerio. Llamé al ministerio y me rodearon. Le dije: oren por mí, me siento mal, no sé qué me está pasando. Y empezaron a llorar. Uno: sí, pastor, yo me soñé que se estaba muriendo, yo me soñé que se murió. Y otro también. Y yo ya veía la lápida encima. Y ya, adiós, me fui. Y entonces Pati se paró y dijo: nada reprendo si no se ha cumplido todo lo que Dios te dijo. Yo: esto es diablo mentiroso, hasta les da sueños. Así que su voz, sus promesas me libraron de ser confundido por el enemigo. Él nos ayuda para cumplir la gran comisión. Hace años en esta ciudad yo estaba en la emisora Radiovisión Cristiana. Yo no sé si todavía, yo creo que sí todavía suena, claro, tiene que ser, es una emisora potente y cristiana. Y entonces estaba en una mesa reunido hablando con los pastores y una predicadora invitada que ya tiene 82 años, y estaban contando, alguien contaba algo de Cuba, que le había pasado en Cuba. Y mientras yo escuchaba, el Espíritu me habló y me dijo: te voy a llevar a Cuba. Pero me habló tan fuerte que yo creí que todos habían oído. Nunca me había hablado, ni me ha hablado tan duro como ese día. Te voy a llevar a Cuba. Y yo miré, los demás no se dieron cuenta. Dije: Dios mío, me estás hablando. Amén. Bueno, a los pocos días estaba predicando en Cuba. ¡Aleluya! Estaba predicando en Pinar del Río, predicando en La Habana, predicando en Cienfuegos, predicando en Cárdenas. Aleluya. Cuando Él dice algo, Él te lleva a cumplir la gran comisión. Aleluya. Ahora, el texto dice: los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, como amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Él es vida para ti. ¿Necesitas que Él dirija tu vida? ¿Necesitas que Él te lleve por camino de bendición? Ven al altar, ven aquí y vamos a orar. Ven corriendo el que quiera. Dice: yo necesito oír la voz de Dios. Ven al suave, por favor, Gao. Vengan al altar. Aquí en Bogotá también, en Bogotá, vengan al altar. Es el micrófono el que pita. Vengan ahora mismo, es el momento. Todos al altar en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Olavarría. Todos en el altar, en Brasil. Vamos en Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Ibagué, todos en el altar. Bucaramanga, Cúcuta, Pasto, todos en el altar aquí. En Venezuela, ahora en Miami, todos en el altar. Vamos a orar al Señor. Padre, yo te pido hoy en el nombre de Jesús que abras nuestros oídos espirituales para oír, que nuestro corazón esté sensible a tu voz y no a la voz del mundo. Te lo ruego en el nombre de Jesús, no al capricho, no al deseo de nuestro corazón, sino al deseo tuyo, Señor. Y que caminemos, Señor, tomados de tu mano, siguiendo tu voz. Que hagas nuestro camino seguro, que hagas nuestro camino firme en el nombre de Jesús. Y pon la mano en tus oídos como un acto de fe. Es porque Él no te va a hablar a tus oídos, aunque lo ha hecho y lo hace en ocasiones, pero lo va a hablar a tu espíritu. Y dile: Señor, abre mis oídos. Abre mis oídos espirituales para oírte. En el nombre de Jesús, que yo pueda entender tu voz y tu voluntad para mí.
y vaya en pasos firmes, Señor, sabiendo lo que tienes en mi vida, en el nombre de Jesús. Y pon la mano en el corazón, porque allí es donde me hablará tu espíritu. Hazme entender tus caminos, Señor. Que tus caminos no estén escondidos para mí, Señor, sino que yo pueda saber, Señor, en ocasiones con anticipación, en ocasiones mientras camino contigo, y quizá después de haber caminado, saber que ibas conmigo. Pero lo que más te pido es que vayas conmigo guiando mi camino, en el nombre de Jesús. Que sople ese viento fuerte. Alienta hoy, Viento fuerte está soplando. viento fuerte está soplando, alienta hoy mi ser. Gracias, Señor, por la palabra para esta noche. Yo también te ruego que podamos obedecer a lo que nos dices, que no solamente nos des oídos para escucharte, sino que nuestros pies nos lleven a lugares donde tú quieres que estemos. Enséñanos, Señor, a obedecer, a agudizar nuestro oído para escucharte, y lo que tú nos estás diciendo, ponerlo por obra. Te pido, Señor, que traigas restauración en esta noche, restitución en esta noche. Padre, tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nosotros, y te clamo, Señor, para que seas trayendo tu preciosa presencia al hogar, a la vida, al trabajo y a la necesidad de cada uno de nosotros. Fluye, Espíritu de Dios, por favor, fluye. Levanta tus manos y dile: lléname en esta noche, Espíritu Santo. Señor, Lléname, Señor. Lléname, Señor. viento fuerte está soplando. Ven, yo quiero orar por ti, hermano. Alienta hoy mi ser. Porque en misión fue enviada de esta ciudad, de esta misma congregación a tu hijo. Así que como vino esa enfermedad, se va en el nombre de Jesús. Viento fuerte está soplando. Viento fuerte está soplando, alienta hoy mi ser. Viento fuerte está soplando. Viento fuerte está soplando, alienta hoy mi ser. Viento fuerte está soplando. Recibe ahora, recibe que la mano de Dios está sobre ti. Recibe en el nombre de Jesús. Viento fuerte está soplando. Viento fuerte está soplando, alienta hoy mi ser. Viento fuerte está soplando. Viento fuerte está soplando, alienta hoy mi ser. Hay una gloria que está cayendo. El Espíritu es el que trae la voz de Dios y ese está descendiendo. Recibe ahora. Recibe, porque Él es el Espíritu Santo el que viene sobre ti. Él es el que trae la voz de Dios. Ahí está el Señor sobre ti. Recibe. Alienta hoy mi ser. Está soplando en todo el auditorio. Hay una presencia maravillosa. Y recibe. Recibe ahora. Necesito los catchers detrás, en la última fila, los Army y Ujieres ahí. Uy, listos para recibir con fuerza a todos ellos.
está soplando tu presencia sobre mí. Tu presencia sobre mí. Tu consejo sabio en mí. Tu consejo sabio en mí. Tu espíritu me guía. Tu espíritu me guía y alienta hoy mi ser. Vamos, dilo una vez más. Tu presencia sobre mí. Tu consejo sabio en mí. Tu espíritu me guía. Tu espíritu me guía y alienta hoy mi ser. Paremos un momento, Gabo. Dame algo suave aquí. Tomémonos aquí de la mano al frente. Tomémonos de la mano. Necesitamos que Él nos dé como iglesia. Tómate del que tienes a la derecha y a la izquierda, tu mano. Den un paso aquí al frente, por favor. Aquí en Nueva York y en Bogotá también. Atrás, un paso al frente, por favor, todos. Catchers, por favor, estén muy atentos en la última fila. Todos los catchers, los ujieres o army, pero ninguno puede estar descubierto. Necesito más personas allá atrás. Están listos todos, ¿verdad? Levanta tus manos al cielo. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo sople. Que Él sople, porque cuando Él sopla, la voz de Dios se escucha. Sopla, Señor. Sopla en el nombre de Jesús. Toca ahora en el nombre de Jesús. Ahí está el Señor. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe. ¿Dónde están los catchers? ¿Dónde están los catchers? Ministra ya, Juan Sebastián. Tócala y vas a oír la voz de Jesús. Tómense las manos aquí en el nombre de Jesús. Esa unción está cayendo en este lugar. Que tus oídos sean abiertos ahora. En el nombre de Jesús. Tócalos, Señor, tócalos. Llénalos en esta hora. Más, Señor. Fuego de tu Espíritu, Señor. Aquí ustedes también tómense de las manos. Ninguno sueltos, y ya están ahí recibiendo de rodillas. Está bien. Tócalos, Señor. Más de tu Espíritu, Señor. Más allá atrás, reciban ahora. En el nombre de Jesús. Coro, tómate de las manos en esta hora. Y si hay unción que está cayendo sobre ustedes, recíbanlo ahora en el nombre de Jesús. Más, tócalos, tócalos, tócalos. Recibe allí en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Levanta esa voz al cielo y dile: Espíritu de Dios, abre mis oídos, Señor. Apártame del mal, Señor. Apártame de todo lo que tal vez he dado lugar en mi corazón para oír voces contrarias, para descarriarme, para ir por el camino y la senda del mal. Pero hoy quiero corregir mi camino y oír tu voz y atender tu consejo, atender a tus estatutos. Abre mis oídos en esta hora. Levanta esa voz al cielo de clamor y diles: abre mis oídos, Señor, para escuchar tu voz, para escucharte a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Toca el Espíritu Santo. Muy bien. Todo avivamiento. Tómense de la mano ahí en el avivamiento en Bogotá.
tómense de la mano y acérquense al altar, acérquense al altar. ¿Saben que ese altar está ungido? Que la presencia de Dios fluye servicio tras servicio en ese altar. Si tú crees eso, prepárate para recibir. Ahora, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que una unción maravillosa caiga sobre ellos. Ahí está el Señor, ahí hay un bautismo de fuego. Reciban ahora. Tócales en el nombre de Jesús. Tócalos en el nombre de Jesús. Tócalos, recibe ahora en el nombre de Jesús. Recibe. Recibe ahora. Tócalos. Tómenlo, porque si no, a otra persona lo va a tomar. Tómenlo en el nombre de Jesús. Recíbanlo ustedes. Gracias, Señor. Vamos a darle un buen aplauso al Señor. Aleluya. Qué precioso tiempo en la presencia de Dios. Yo creo que nos vamos a casa con gozo, con una palabra en nuestro corazón, con un reto de entrar al secreto y buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque ahí está la vida y la bendición. Amén.